Es un placer para mí, un privilegio dirigirme a ustedes el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una meditación que he titulado Cuando mucho no es suficiente. Y quiero basarme en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, en la historia predavídica de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor lo protegió de 10 plagas y lo sacó. A través de 40 años el Señor lo protegió. Pero ¿cómo reacciona el pueblo de Israel ante las maravillas del Señor? Ellos se veían aniquilados cuando vieron el Mar Rojo enfrente de ellos. Pero el Señor les abrió las aguas y ellos pasaron en seco, y después de ellos vinieron los egipcios y quedaron sumergidos en el mar. ¿Y cómo no creer en Dios después de ver tal maravilla? Pero luego de caminar un poco de tiempo a través del desierto, tuvieron sed y se quejaron contra Moisés y contra el Señor diciendo: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Allá estábamos bien. Y eso no era cierto. Y el Señor les abrió las aguas de la roca para que ellos pudieran beber. Pero tuvieron hambre y comenzaron a quejarse: ¿pero qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a morir en el desierto. Y el Señor les envió el maná. ¿Y cómo no creer en Dios después de ver eso? Y después de ver cómo las aguas amargas de Mara fueron endulzadas con un tronco. Eran las maravillas del Señor haciéndose visible en medio de esta gran multitud. Pero el pueblo una y otra vez olvidó al Señor y se rebeló. Asaf escribe un salmo recordando la historia, y no lo vamos a leer porque es largo, pero yo quiero que ustedes en casa lo puedan leer y puedan meditar en él. El Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y comienza a contarles todo lo que el Señor había hecho y les había pedido que lo transmitieran a las nuevas generaciones para que no se olvidaran. Y durante la historia del pueblo de Israel y en este salmo es importante el anuncio de cuídense de no olvidarse. Ustedes pueden leer el libro de Deuteronomio y encuentran una y otra vez: cuídate de no olvidarte, no te olvides. Y en los proverbios y casi todo el Antiguo Testamento, el llamado del Señor a que no se olviden. En el Salmo 78 lo dice en el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. En el versículo 11 dice, versículos 10 y 11 mejor, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Más adelante en el versículo 41 y versículo 42, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel, no se acordaron de su mano. Y este pecado de rebeldía provocado por el olvidarse del Señor tiene que ver principalmente con un corazón rebelde. Los versículos 8 y 37 lo mencionan. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Para con Dios su espíritu. Versículo 37, pues sus corazones no eran rectos con él. Había un corazón endurecido, había un corazón alejado de Dios, y eso provocaba una vida rebelde, y eso a su vez tenía que ver con olvidarse de las obras del Señor. El Señor les dio tanto a los israelitas durante y después del desierto, pero se olvidaron
una y otra vez. Y quiero hacer énfasis en los versículos 18 al 20. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y eso es lo que encontramos en Números, el capítulo 11. Allí el pueblo había tenido maná y había disfrutado del maná por mucho tiempo. Si ustedes notan, y yo les invito a que hagan un paralelo, en lo que dice Éxodo 16, versículo 31, la casa de Israel, hablando del maná, lo llamó maná, y era como una semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y a uno se le hace agua a la boca cuando uno se imagina la descripción del maná así, como hojuelas con sabor a miel. No obstante, en Números, el capítulo 11, cuando se menciona el maná, se habla versículos 7 al 9, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Y el sabor a miel como que se perdió. Como el que disfruta de algo la primera vez, tal vez la segunda, la tercera. Pero cuando ya se vuelve tan repetitivo, aquí podríamos llamarlo la arepa con queso. La arepa con queso, una arepa o cañera, con una carita tostada y quesito, con una base de mantequilla, es deliciosa, pero cuando ya van 2 semanas comiendo lo mismo, como que ya no nos sabe bien, y parece que es lo que muestra el capítulo 11 de Números. La gente ya no le sabía a miel, sino que tenía un sabor como aceite. Y ya habían perdido no solo el sabor, sino el deseo por comer. No veían al Señor proveyéndoles agua y comida a través del maná en el desierto, sino que pedían más, cuando mucho no era suficiente. Más de 600,000 personas alimentadas en un desierto de manera provisional, de manera milagrosa, y el pueblo llora porque otra vez lo mismo. Y entonces dicen: ¿será que Dios no nos puede dar carne? Y Dios, aunque hubiera podido destruir a ese pueblo rebelde, llama a Moisés y le dice: mira, les voy a dar carne. Carne para que coman un mes, hasta que la carne se les salga por las narices. Y Moisés duda, pero ¿cuánta carne será suficiente para tanta gente? Y el Señor entonces ve esta queja del pueblo, de otra vez lo mismo, otra vez. Salmo 78, versículo 21, por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no había creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Ha probado usted a Dios en su paciencia y en sus misericordias, como lo probó Israel? Cuando lo mucho que Dios ha puesto en sus manos no es suficiente, sino que hay un deseo de tener más. Y es por eso que yo estoy particularmente tan en contra de la llamada teología de la prosperidad, porque incentivan a la gente a tener más, a pedir más,
a llenarse, a tener abundancia. Pero dentro de las iglesias conservadoras también tenemos esa tendencia a enfocarnos en conseguir más, en tener más. Yo no estoy diciendo que eso sea un pecado, la Biblia tampoco lo está mostrando. Pero lo que sí muestra la Biblia como pecado y como rebeldía delante de Dios es la insatisfacción por lo que Dios ha dado. Y eso es pedir mesa en el desierto. Y queridos hermanos, Asaf comienza diciendo: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El Señor, recordando tal vez este salmo, citó el Salmo 78 en Mateo capítulo 13 y dice la Biblia que el Señor abrió su boca y les dijo: les hablaré en parábolas, cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y el Señor, así como Asaf, vio a un Israel que seguía con el corazón endurecido, con el corazón alejado de Dios, con una religión. Ellos iban al templo, ellos ofrecían sus sacrificios, pero tenían un corazón alejado del Señor debido a la ingratitud y debido al inconformismo en sus corazones. Hermanos, hermanas, estamos en tiempos difíciles, en tiempos diferentes. La crisis ha sido buena para algunos, pero para otros ha sido terrible. Aquí en Cúcuta, cada semana visitamos asentamientos, invasiones, gracias a una organización llamada Samaritan's Purse, pero también como iglesia tratamos de llevar mercados a los sitios más difíciles de la ciudad, porque entendemos que no solamente debemos estar agradecidos con lo que el Señor da cada día y pone en nuestra mesa, sino que también debemos mirar al otro y como producto del Evangelio que habita en nosotros y que conocemos, vamos y ayudamos al que no tiene, al que no está como nosotros, al que tal vez sin tener algo en la mesa no se queja. Y que usted y yo no solamente podamos ser agradecidos con el Señor, sino que podamos transmitir a las nuevas generaciones las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado de no olvidarnos de todas las obras y las maravillas tuyas, de toda tu provisión. Porque es posible, Señor, y estamos tentados a olvidarnos de todo lo que tú has hecho. Y pedir mesa en el desierto, es decir, queremos más, cuando lo mucho que tú nos has dado no es suficiente. Y queremos más y más y más, no porque necesitemos más, sino para gastar en nuestros deleites. Pero que también, Señor, podamos pensar en el Evangelio de Jesucristo, que nos enseñó los dos grandes mandamientos: amarte a ti, pero también amar al prójimo, al que necesita de nuestra mano. Señor, bendícenos y que Cristo Jesús sea honrado cada día en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.